Cristian Ballesteros y el señor Antonio Saavedra, a los representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Registro Civil, a la señora Nelly Díaz, al señor René Becerra, ¿está por acá? Don René, bienvenido. Y al señor Manuel Carrasco. Muy bien, bienvenido. Le damos... ¿de Hacienda hay alguien, no? Jorge Rodríguez debe estar por ingresar a... Ya, muy bien. ¿Quién va a exponer el contenido del proyecto? ¿Su secretario? Jorge, adelante. Estimado subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nos saludar por su intermedio a todos los honorables diputados y también a la presidenta NERSIT, Nelly Díaz, y a todo el directorio de la NERSIT. Primero voy a dar algunas palabras para que después pueda exponer el contenido del proyecto nuestro director nacional, si le parece, señor presidente. Muy bien. Y señalar básicamente que esta es una iniciativa que es novedosa, ya que se trata de un bono de productividad. Se trata de un bono de productividad y que está enfocado no solamente en una mejora remuneracional, sino que está enfocado también en generar una mayor producción por parte del Registro Civil de Identificación, lo que redunda también en incentivar la mayor producción, también redunda en un mayor beneficio para las personas, en una administración más concreta, una administración más eficiente. Esta es una asignación que está vinculada al cumplimiento de metas del Servicio de Registro Civil de Identificación, y esta asignación se llama asignación de productividad y va a corresponder al personal de planta de contrata del Registro Civil, que esté vigente, que esté trabajando a la fecha de pago aquella y que haya desempeñado servicio efectivo y continuo durante al menos 6 meses del año calendario correspondiente. El otorgamiento de la asignación se realiza en función, como ya lo señalé, del cumplimiento de las metas que se establecen por las direcciones regionales y también por la dirección nacional. Por lo tanto, se ve también un criterio de desconcentración o descentralización del servicio. Y un aspecto destacable de este proyecto, que va a ahondar un poco más también nuestro director nacional, es que las metas van a ser medidas también por una entidad externa que va a ser contratada por la Subsecretaría de Justicia. Por lo tanto, se asegura también una ecuanimidad y una imparcialidad en la medición de estas metas, y que parten el año 2016-2017 con la tramitación de cédula de identidad para extranjeros, el otorgamiento de inscripción en el registro de posesión efectiva y el registro de transferencia, el registro de vehículos motorizados, todo entre los plazos que están determinados por la ley. Y por último también es importante relevar que la evaluación del cumplimiento, al ser garantizada por una entidad externa, genera condiciones de ecuanimidad y tiene que ser también hecha por procedimientos transparentes que están regidos por ley de compras públicas. Señor presidente, yo aquí quiero dejar en claro que no es un secreto el que el año pasado nosotros tuvimos una movilización importante por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, y nosotros queremos ver también que los periodos de crisis también generan ciertas oportunidades para mejorar también el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado, por parte del gobierno. Y yo aquí también quiero relevar el hecho que estamos acá sentados con el director del Registro Civil, con la presidenta NERSIT, en un proyecto en común, en el cual podemos tener divergencias, pero también tenemos más que todo convergencias, que son las que nos llevan a estar tramitando en conjunto este proyecto de ley. Con su venia, yo le quiero que se le pueda dar la palabra a nuestro director nacional del Registro Civil para que nos pueda exponer el contenido del proyecto. Muy bien, subsecretario, muchas gracias. Don Luis Acevedo tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Está bien. Ahí sí. Bueno, como planteó resumidamente de manera muy completa el subsecretario, se establece un proyecto de ley para los efectos de establecer una asignación por productividad. Como bien lo destacó, quisiera reforzar que es la primera asignación de esta naturaleza que se mide por productividad, en coherencia también lo que ha planteado el gobierno en esta materia, y este instrumento se ha visto desde esa perspectiva también. Y es preciso señalarlo para poder dar contexto y comprender el contenido del proyecto de ley que se somete a consideración. El proyecto de ley establece una asignación de productividad para el personal de planta y contrata del Servicio de Registro Civil de Identificación, con excepción de las contempladas en el título sexto de la Ley 19.882, vale decir, los cargos de alta dirección pública, que equivalen a 20 cargos en el Servicio de Registro Civil.
A continuación plantea que van a tener derecho a esta asignación los funcionarios que se encuentren en funciones a la fecha de pago de aquella y que además hubieran desempeñado servicio efectivo y continuo durante a lo menos 6 meses del año calendario en que se deben cumplir las metas. Por cierto, no van a tener derecho a percibir esta asignación los funcionarios que sean calificados en lista 3 condicional o lista 4 de eliminación, justamente porque trata de un bono de productividad y por tanto quienes tienen esa evaluación de desempeño justamente se ven afectados por esta variable. Seguidamente se señala que la asignación va a ser tributable y no imponible, y no servirá de base de cálculo a ninguna otra remuneración. Asignación que va a ser anual, pagará en 2 cuotas iguales en los meses de abril y noviembre de cada año. A continuación, el artículo 13 establece un procedimiento para la asignación de productividad y establece las reglas siguientes, que en términos generales son las que a continuación expongo. Se concederá en función del cumplimiento de metas establecidas en cada una de las direcciones regionales y nivel central de servicio. Vale decir, las metas se miden separadamente dependiendo de la dimensión de territorialidad, metas anuales, por cierto. El subsecretario de Justicia va a fijar una programación estratégica teniendo en cuenta los programas de mejoramiento de gestión, los índices de satisfacción neta, las prioridades del gobierno de la Subsecretaría de Justicia, la planificación de nuestro servicio y el presupuesto. Esta programación, señala el proyecto de ley, podrá tener una vigencia superior a un año y deberá ser aprobada mediante decreto expedido bajo la fórmula por orden del presidente de la República. Nuestro servicio, sobre la base de esta programación estratégica, va a proponer a su secretario de Justicia los indicadores o instrumentos de similar naturaleza, meta anual y mecanismo de verificación. Seguidamente se indica que su secretario de Justicia sobre esta propuesta fijará los indicadores o instrumentos de similar naturaleza y metas anuales que deban cumplir cada una de las direcciones regionales y el nivel central del servicio, como asimismo sus instrumentos de control y evaluación, todo lo cual debe ser aprobada por la misma fórmula señalada. Asimismo, como señaló ya el subsecretario, la evaluación del cumplimiento de las metas será efectuada por evaluadores externos de servicio que serán contratados por la Ley de Compras Públicas. El grado de cumplimiento de las metas para el pago de la asignación se medirá de modo separado en las direcciones regionales y en el nivel central. Cabe señalar de que la misma ley define qué es el nivel regional y el nivel central. El nivel regional está dado en el ámbito territorial por la cobertura que tienen las direcciones regionales y el nivel central, la Dirección Nacional, las subdirecciones y departamentos y unidades dependientes de esta. Del mismo modo, se plantea que el decreto expedido bajo la fórmula por orden del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señalará el nivel de cumplimiento para el pago de la asignación en cada dirección regional y en el nivel central, resultados que serán publicados en la página web del servicio y serán incluidos en la cuenta pública institucional. En el texto se plantea que el nivel de cumplimiento de metas establecido para el año precedente dará el derecho a pago según los porcentajes que ahí se indican. Y se establece que el grado de cumplimiento inferior al 75% no da derecho a pago de asignación de productividad y que entre el 75 y menos del 85 da derecho al pago del 50% de la asignación. A su vez, entre el 85 menos de 90 75, entre el 90 y menos de 90 95, y para poder lograr el 100% del pago de la asignación, debe tener un grado de cumplimiento el indicador sobre el 95% o más. A su turno, el artículo 4 establece que se podrá suspender la evaluación de aquellas direcciones regionales o a nivel central cuando se produzcan hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor. Pero que se precisa a continuación de que en todo caso esta suspensión deberá ser ordenada por resolución de su secretario de Justicia, el cual deberá indicar los medios de verificación de la ocurrencia de las causales y su calificación. Además se va a requerir previamente y en todo caso un informe de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A continuación se cita la hipótesis de que la situación señalada anteriormente, vale decir, en caso de suspensión ordenada por el subsecretario mediante resolución, previo informe del Departamento de Auditoría, el porcentaje de asignación que recibirán los funcionarios de las direcciones regionales o el nivel central, en su caso, a los que no se le aplica la evaluación por caso fortuito o fuerza mayor, corresponderá al asignado al tramo en que se calificó el establecimiento el año anterior. En el evento que su secretario no haga uso de la facultad señalada en los incisos anteriores, podrá revisar y redefinir las metas fijadas para el año respectivo de acuerdo a lo establecido en el reglamento que se dictará al efecto. A continuación se señala en el proyecto de ley que un reglamento expedido mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, suscrito además por el Ministerio de Hacienda, determinará la forma de medir y ponderará los indicadores e instrumentos de similar naturaleza, los mecanismos de control de las metas anuales, la manera de determinar los distintos porcentajes de la asignación,
la forma de determinar la asignación respecto a los funcionarios que cambian de dirección regional o de nivel central mientras se está midiendo, el calendario de elaboración, fijación y evaluación de las metas anuales, los procedimientos de reclamación, las causas, procedimientos de revisión y redefinición de metas, las normas transitorias para su aplicación, los mecanismos de consulta e información a los funcionarios y a las asociaciones del servicio y, asimismo, toda otra norma necesaria para el adecuado otorgamiento de la asignación que establece el proyecto de ley. Además, podrá fijar, se indica en el texto, el calendario y contenidos mínimos para la elaboración del programa, para la elaboración de la programación estratégica del servicio. Finalmente, se señala que a contar del año 2017, los recursos presupuestarios que trata el proyecto de ley solo podrán concederse hasta por un máximo anual de 1.650 millones de pesos y que el 31 de diciembre de 2008 el monto antes señalado se convertirá en unidades de fomento al valor que ésta tenga a dicha fecha. Finalmente, la asignación máxima anual a pagar a cada funcionario, se señala en el proyecto, corresponderá al resultado que se obtenga a dividir el monto señalado en el inciso anterior por la dotación máxima de personal autorizada para el servicio en el año correspondiente al pago. Y el valor de la unidad de fomento a considerar para este cálculo será la que éste tenga el 31 de marzo del año correspondiente al pago de la asignación. A continuación, el proyecto de ley establece un articulado transitorio para el periodo 2016 y 2017 y señala en el artículo primero que durante el año 2016 el pago de la asignación se sujetará a las normas que aquí se indican y que paso a exponer. Primero, que los recursos presupuestarios para este año serían de 412 millones de pesos. Que los indicadores e instrumentos de similar naturaleza y las metas estarán dados por los porcentajes de tramitación de cédulas de identidad para extranjeros, el otorgamiento e inscripción al registro de posesiones efectivas y el registro de transferencias al registro de vehículos motorizados, todo dentro de un plazo determinado. El subsecretario, dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, determinará las metas para cada dirección regional y el nivel central y el periodo de medición de aquellas, y por tanto no se aplica el procedimiento dispuesto en el artículo 3 del proyecto de ley que establece un procedimiento en régimen. A su turno se indica que la evaluación del cumplimiento de las metas señaladas se efectuará por la Subsecretaría de Justicia a más tardar el 15 de septiembre de este año y será informado el resultado de la evaluación a la Asociación de Funcionarios del Servicio. Por tanto, no se aplicará lo dispuesto en la letra E del artículo 3 y el artículo 4 de la presente ley. A continuación se señala también un cuadro con el nivel de cumplimiento que difiere del proyecto de ley en los porcentajes de cumplimiento, como paso a explicar a continuación. Se mantiene que menos de un 75% no da derecho a un porcentaje de pago de la asignación. Sin embargo, entre el 75 y menos del 85, a diferencia del otro, se establece que se podrá pagar el 60%, a diferencia de lo que se había planteado, que daba derecho a un 50%. Y sobre esta escala se reproduce el nuevo cuadro que dice entre 85 y menos de 90 dará derecho a un 80%, entre 90 y menos de 95 un 90%, y se mantiene que sobre un 95% más da derecho al 100% del pago de la asignación. También mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, que deberá ser dictado a más tardar el 30 de septiembre de este año, se va a señalar el nivel de cumplimiento de las metas para el pago de la asignación para cada una de las direcciones regionales y el nivel central, y que el pago de la asignación establecida en la presente ley este año se efectuará en una sola cuota. Luego, el artículo segundo, transitorio, del proyecto de ley establece que para el año 2017 el pago de la asignación se sujeta a las normas que paso a exponer. Primero, que los recursos presupuestarios que trata el artículo sexto del proyecto de ley solo podrán concederse hasta por un máximo anual de 1.650.000 pesos. Que los indicadores e instrumentos de similar naturaleza y las metas para el 2017 estarán dados también por los porcentajes de tramitación de cédula de identidad para extranjeros, el otorgamiento de inscripción al registro de posesiones efectivas y el registro de transferencia al registro de vehículos motorizados. Se indica además que el subsecretario de Justicia en el mes de noviembre del 2016 de este año determinará las metas, indicadores e instrumentos de similar naturaleza para cada dirección regional y el nivel central, las cuales deberán cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2017. Y por tanto también se indica que no se va a aplicar el procedimiento establecido para este efecto las letras B, C, D e I del artículo 3 de la presente ley, que como se indicó establecía el procedimiento en régimen. A continuación se señala que la evaluación de cumplimiento de las metas que permitan el pago de la asignación en el año 2017 se efectuará por evaluadores externos de acuerdo a lo establecido en la letra E del artículo 3 de la presente ley y será informado el resultado de la evaluación a la Asociación de Funcionarios del Servicio. Y el nivel de cumplimiento de las metas establecidas para el año 2017 dará derecho al pago de la asignación en los porcentajes establecidos en la letra D del artículo anterior, vale decir del cuadro en régimen o en transición. Finalmente se indica que mediante decreto expedido por la misma fórmula indicada, que deberá ser dictado a más tardar el 30 de septiembre del próximo año, se va a señalar el nivel de cumplimiento de las metas de cada dirección regional y el nivel central,
y que el pago de la asignación se efectuará en 2 cuotas en los meses de octubre y diciembre de 2017. El artículo 3º transitorio fija que la primera programación estratégica de servicios se fijará a más tardar el 30 de noviembre de 2016 mediante decreto expedido bajo la fórmula antes indicada, y que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario y su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiese financiar con estos recursos. En los años siguientes se estará a lo que considera la ley de presupuesto respectiva. Eso es, presidente. Muchas gracias, director. Nos gustaría darle la palabra a la señora Nelly Díaz, presidente de la Asociación de Funcionarios. Buenas tardes. Hola, Nelly. Exacto. Yo, como todos ustedes saben, yo vengo representando al Servicio de Registro Civil, donde habemos más de 3.100 funcionarios, el 70% de esos, siempre lo digo y siempre lo voy a decir, más del 70% son mujeres. Y de ese 70%, más del 50% son jefas de hogar. Primero decirles que esta ley originalmente era ingresada según el protocolo de acuerdo el 31 de marzo. Nosotros el 30 de marzo en la noche nos enteramos que iba a ingresar al Parlamento sin el consenso y sin la conversación con los funcionarios y menos con esta directiva. Nosotros después de largas reuniones con la Subsecretaría de Justicia y con la dirección del servicio, logramos que no se ingresara este proyecto de ley hasta que no fuera conversado con nosotros. Yo traía los 4 puntos que siempre nosotros tenemos diferencias, pero hoy día leo lo que está leyendo el director nacional y leo que estamos volviendo atrás en ciertas cosas, en ciertos aspectos llegamos a acuerdos, pero hoy día leo y lo que él lee volvemos atrás, volvemos a lo que originalmente había y al parecer no hemos avanzado nada. ¿Qué es lo que queremos de esta ley nosotros? Nosotros queremos esta ley. Nos dicen que es imponible y tributable. Nosotros habíamos dicho en lo posible, si era posible que no fuera imponible ni tributable. Y si así lo decidieran que fuera imponible y tributable, que fuera que la imponibilidad y lo fuera a cargo del empleador. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un servicio que más de 1.300 personas están a 5 años, de aquí a 5 años a jubilar. Y en 5 años no le va a mejorar no va a aumentar su monto de jubilación con un monto que son 34.000 pesos mensuales, lo que si lo dividiéramos en 12 esto. Nosotros eso estamos pidiendo, en lo posible que no sea imponible ni tributable. Los porcentajes, lo otro que estamos pidiendo, que los porcentajes que nos están pidiendo, nos dicen que desde 75% hasta el 75% no tenemos derecho a nada de este bono de productividad. Y tenemos que cumplir un 95% para tener derecho a este bono al 100%. Y nos ponen a vehículos motorizados, a las transferencias, nos ponen a cédula de identidad de extranjero, porque le ponen apellido a la cédula de identidad de extranjero, y nos ponen posesión efectiva. Y estos son los registros que históricamente tienen atraso en el servicio. Aquí no ha habido una gestión suficiente, donde hoy día en transferencia tenemos 20.000 solicitudes de atraso de vehículos motorizados. En cédula de extranjero tenemos otra cantidad de atraso, donde en cédula nosotros dependemos de una empresa externa que es Morfo, donde cuando me dicen que la meta va a ser que la cédula esté en la oficina para su despacho, cuando después de la movilización Morfo no fue capaz de fabricar todo lo que se pedía. Entonces nosotros claramente en cédula de identidad estamos dependiendo de una empresa externa para cumplir una meta. ¿Ya? Y si nosotros miramos los PMG, nosotros históricamente al 95% hemos llegado muy pocas veces. Entonces, esta ley, para nosotros, si no se bajan los porcentajes, es una ley muerta y una ley que no vamos a recibir. Cuando hoy día, y si ustedes miran los atrasos que hay en el servicio, el atraso más grande es de transferencia de vehículos, más de 20.000 transferencias, y con los colegas trabajando hasta el día domingo, ¿ya? ¿Qué es lo otro que pedimos? Nosotros pedimos que los porcentajes bajen, o sea, hasta el 95%, yo tengo que sacar sobre un 95% para tener este bono de productividad. Y eso nosotros consideramos que en ninguna escala sobre un 25% estamos ganando un 100%. O sea, hasta el 25% no recibimos el 100%. Sobre el 25% recibimos el 100%. O sea, tendríamos que sacarnos un 96% para estar cumpliendo esta meta.
Y esta meta, como vuelvo a decir, son los registros que más atraso históricamente tienen en el servicio. Hoy día, si no somos capaces de sacar ese atraso, si no se hace una buena gestión, este bono está muerto. Lo otro que estamos pidiendo nosotros es que si bien esta ley no es para todos, se excluye a la alta dirección pública, malamente se puede distribuir los 1.650 millones entre 1.133 funcionarios la dotación máxima, cuando nosotros estamos pidiendo que esa plata se divida entre los funcionarios que efectivamente vamos a recibir el beneficio. Que no sea, que no nos cuenten a todos porque todos no estamos en esta ley. Lo otro que nosotros estamos pidiendo aquí también que eso sea proporcional. Porque hoy día tenemos 1.650 millones, pero ¿qué pasa si el próximo año o este año ingresan 100 funcionarios al servicio? O sea, esto tiene que ir aumentando proporcionalmente de acuerdo a la dotación que vaya aumentando el servicio. Porque si van aumentando muchos funcionarios, esto se nos va a ir muriendo cada día más. Y otra de las cosas, la reajustabilidad. El bono nos dicen que lo van a reajustar recién el 31 de diciembre del 2018, dice la ley. Y nosotros le decimos, ¿por qué no? Ni siquiera estamos pidiendo el 2017. Estamos diciendo, reajustennos a contar del 1 de enero del 2018. Lo otro que estábamos pidiendo, y que aquí yo me sorprendo, director nacional, cuando nosotros llegamos a un acuerdo, efectivamente que sean 2 cuotas. Y nosotros pedíamos una fecha y el Ejecutivo pedía otra fecha. Llegamos a un consenso, que fuera mayo y octubre. Pero hoy día leo al director diciendo esta cuota se va a pagar en octubre y diciembre. Claramente hemos retrocedido y yo me entero en esta mesa que hemos retrocedido. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo de acuerdo a esta ley. Nosotros no pedimos más de los 1.650 millones, pero nosotros pedimos que después de 39 días, y yo siempre lo he dicho, de dolorosa movilización, no es la ley que nosotros queríamos. Aquí primero tenemos que sacar el atraso del servicio. Porque hoy día, si nosotros aprobamos esta ley, sin sacar el atraso del servicio, no la vamos a recibir esta ley, no vamos a recibir los 120.000 pesos que vamos a recibir este año. No los vamos a recibir. Y esto se hace hasta con horas extraordinarias los días domingos, vehículos motorizados. Entonces, claramente, si nosotros hoy día tenemos más de 20.000 atrasos para el año 18, 19, es una ley muerta para nosotros. Y eso es lo que venimos, o sea, pasamos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento y queremos seguir avanzando, pero llegamos aquí y no hemos avanzado nada en nuestra ley. Nosotros, si la ley se prestara tal como está hoy día, no queremos esa ley. Y nosotros no queremos creer que después de 39 días, dolorosos para todos, vamos a donde una ley donde no nos representan lo que los trabajadores necesitamos. Cuando tenemos un servicio que todos se van a gloria en que es el 98,8% se autogestiona y se autofinancia, hoy día nosotros necesitamos recuperar al menos la plata que se nos descontó. Y nosotros recién vamos a recuperar esa plata si es que la ganamos en un 95% en el año 2017. Entonces, aquí claramente el Ejecutivo está legislando para que no nos ganemos este bono. Muchas gracias, señora Nelly Díaz. Están solicitadas palabras. Por ahora tengo inscrito al diputado Chilin, al diputado Lorenzini, al diputado de Musí y al diputado Out, por ahora, de Ortiz. Chay. Todo. Diputado Chilin, tiene la palabra. Pero no será conveniente escuchar al Ejecutivo lo que respondiera a las cosas. Sería muy útil. Pero terminemos con consulta rápida, presidente. Hagamos una ronda de consultas para que el Ejecutivo, usando uso de su sabiduría, pueda contestar todas las inquietudes que estén puestas en la mesa. Bueno, gracias, presidente. Presidente, yo creo que todo proyecto que aliente la mejora de la productividad en cualquier ámbito de la vida nacional es digno de elogiarse. Pero yo quisiera a este respecto hacer algunas preguntas porque, bueno, de la intervención de la señora Nelly me ha quedado claro que en realidad el proyecto está asociado a lo que se debiera estimular, que es mejorar aquellas áreas en las cuales hay mayor atraso en la prestación del servicio.
Pero, señor presidente, este proyecto, igual que en el pasado los llamados PMG, a mi juicio corre un grave riesgo que es, si no se establecen con precisión los indicadores a través de los cuales se va a medir el progreso de la productividad, con provocar una grave distorsión. Porque con el afán de, bueno, lograr el premio que se coloca como estímulo, si esos indicadores no son rigurosos y bien pensados, y que signifiquen un incentivo a que los funcionarios sienten que los pueden lograr, vamos a terminar en lo que pasó en la Unión Soviética, donde todos los fábricas, servicios públicos, instituciones del Estado declaraban que habían cumplido el 115%, se repartían medallas de héroes del trabajo, qué sé yo, y al final esto terminó en un chiste que hoy día es muy popular en todas partes, donde los trabajadores decían que el Estado hacía como que les pagaba y ellos hacían como que trabajaban, ¿no? Y yo creo, señor presidente, primero este tema de que para los funcionarios puede funcionar amenazante, de independizar la evaluación de si se merece o no tener el premio de productividad y no están bien definidos los indicadores, puede en realidad prestarse un enredo mayor. Yo no entiendo bien y me gustaría que el señor director o el subsecretario nos explicara por qué la productividad no se mide por la satisfacción del usuario a través de encuestas u otro, y que la gente sea la que diga, no una agencia, una consultora o no sé. Que los ciudadanos digan si el servicio del registro civil los atiende bien o no. ¿Por qué no puede tener la palabra la gente y en vez de pagarle una consultora, pagar una encuesta grande? Yo creo que eso sería mucho más sincero desde el punto de vista de los resultados que estas cosas un poco enredosas. Quiero decirle, señor presidente, que de los indicadores que se mencionan acá, donde la señora Nelly hace ver que hay una grave dificultad porque están atrasados, que a mi juicio es donde hay que atacar, porque si están atrasados ahí es donde hay que premiar, pero también tiene un problema. ¿Qué pasa si los extranjeros dejan de ir a demandar porque ya no vienen a Chile? ¿Ah? O sea, se depende de quién para poder medir esto. O, como está pasando hoy día, se vuelve lenta la economía, disminuye la transferencia de vehículos y en consecuencia hay menos que registrar. O sea, ¿se puede hacer depender del ciclo económico el tema de medir el aumento de la productividad de los funcionarios del registro civil? Y en las posesiones efectivas, bueno, ¿para qué vamos a hablar del drama que existe aquí? De las familias que nunca regularizan nada, ¿no? Bueno, que tampoco van a ir al registro civil a pedir. Ahora, señor presidente, yo quisiera... ¿Ah? Sí, yo quisiera que aparte de estos tres indicadores que mencionaron acá, se nos diga que otros pudiera haber, porque da la sensación de que estos son como los tres iniciales, ¿ah? que por los que se va a partir, pero no necesariamente son todos los definitivos. Y en cuanto al pago por porcentaje de cumplimiento, bueno, yo en eso sí que estoy completamente de acuerdo, porque no es lo mismo obtener el 100% del premio si se ha tenido un rendimiento alto que haberlo tenido bajo. Y hay algo que me llama mucho la atención, que es que se dice
que tienen derecho a este bono los funcionarios que se encuentran en función a la fecha de pago y que además hubieran desempeñado servicio efectivo y continuo durante a lo menos 6 meses. O sea, ¿por qué se pone que solo 6 meses como requisito de trabajo? Hay un grave ausentismo en el servicio, no, muchas enfermedades. Porque, o sea, si se trata de estimular la productividad, yo pondría como requisito que por lo menos 10 meses. No se entiende esto de que se estimula un mayor rendimiento, pero se pone un requisito de prestación de servicios de la mitad del año. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Chilin. Diputado Lorenzini. Gracias, presidente. En primer lugar, concuerdo, ha sido un tema que lo he planteado años y años aquí, a veces hemos ganado, como en el bono Atacama, en otros no. Voy a presentar una indicación que seguramente usted decir que no es admisible, pero bajar constancia y siendo consecuente. Yo comparto plenamente con Neri en términos de que este tipo de bono, y como digo, en el Atacama nos costó, pero así fue aceptado, sean no tributables y no imponibles, por lo tanto presento una indicación en ese sentido. ¿Ya? Normalmente así ha ocurrido, ¿no es cierto? No sé en el resto de la administración pública, pero al menos aquí yo lo que he peleado. Segundo lugar, recogiendo algo que decía el diputado Chilin, los 6 meses, ok, él podrá tener alguna apreciación, yo respeto aquello, pero sí me preocupo en aquellos que no pueden. O sea, no veo aquí una, comillas, entre 6 meses continuos. ¿Qué pasa con el fuero maternal? ¿Qué pasa con el que está a licencia, el que fue operado? O sea, no es por voluntad propia, ¿no es cierto?, que no está asistiendo, es por una voluntad ejercida por terceros donde está expresa. Hay un fuero maternal o hay una enfermedad o algo y lo van a hacer 6 meses continuos, puede tener de repente. Entonces, eso me parece que es castigar demasiado, ya en términos de que si tú tienes justificación, presidente, aceptable, ¿no es cierto?, pues esta debiera ser considerada entre los 6 meses. Lo otro, en los montos, yo no sé si aquí está todo el personal, los jefes también incluidos, los seleccionados por alta dirección pública o que son ADEO, en fin, o es para la gente normal que trabaja en forma contratos normales, ¿no es cierto?, y no que sean directivos. Me gustaría tener una relación con aquello. El otro tema es que no entiendo mucho por qué para el 2016 los porcentajes son uno y para el 2017 son otro. Porque no me cuadran las cifras, porque lo que vamos a dar el 2016, suponiendo un trimestre, o sea, estamos suponiendo que esto va a estar aprobado antes del 30 de septiembre, ya, porque los montos es justamente un cuarto del monto total del 2017, ya, y sin embargo los porcentajes son mayores en el 2016 que en 2017. Y si el otro es un trimestre y es un cuarto, o sea, necesariamente hacer los porcentajes menores va a ser menor la plata. No entiendo por qué cambian los porcentajes. O sea, o están mal los porcentajes o la plata equivalente, porque los 412 millones de 2016 es un trimestre, multiplicado por 4 hacen los 1.650 millones de un año normal. Sin embargo, los porcentajes son 60% para los primeros, ¿no es cierto? Y en el caso anterior era 75, 50%. Entonces, es menos plata y es más plata. El porcentaje está distinto, los montos máximos también deberían estar distintos. No hay un cuadre, ¿no es cierto?, de relación. No sé si me siguen ahí, que un trimestre, el próximo año se da este año un trimestre, hasta 400, ahí estaba la cifra, 412 millones de pesos. Si eso lo multiplicamos por 4, son los 1.650 que se da para el 2017 y 2018. O sea, es un trimestre. Por lo tanto, si para el otro año, está bien, este año lo vamos a aprobar de aquí al 30 de septiembre, será el último trimestre. Si para el otro año lo vamos a dar todo el año, pero el porcentaje más bajo, el que vamos a dar de cumplimiento, por lo tanto debería ser menos gente o más gente, y por lo tanto me altera la cifra de 412 multiplicado por 4. O es más de 1.650 o es menos de 1.650. Eso es una cuestión matemática que no me cuadra. Después está el tema de que yo comparto también con él, porque ya este año ya estamos encima, está el presupuesto, pero ella decía 2018, digo 2017, o sea, ¿por qué artificialmente, ya cuando suma otro gobierno, porque el presupuesto del 2018 es de este gobierno,
pero claro, le dejamos para el otro gobierno, el 2019, el presupuesto, ahí sí en UF. No entiendo, si va a ser en UF, hagámoslo en UF a partir del próximo año, ¿no es cierto? Para eso va a tener una discusión presupuestaria para este año, lo entiendo, pero ese partido de que este gobierno en peso fijo y después en UF, no me hace lógica, ya no le veo consistencia al por qué, presidente. Son algunas de las preguntas. Gracias, presidente. ¿No? Diputado de Musí. Presidente, este proyecto se tiene que votar hoy día mismo, ¿cierto? Está con discusión inmediata. Eso significa que tiene que... No necesariamente. No necesariamente. Perfecto. Yo creo que sería bueno... Presidente, sería bueno solicitar dos información, yo creo que para tomar una mejor decisión. Una es pedir efectivamente el cumplimiento de los PMG en los últimos 3 años en porcentajes. Y lo otro, por lo que yo entendí aquí, habrían cosas que estaban en el protocolo de acuerdo que hoy en día no estarían cumpliendo, entonces ver la posibilidad también de contar con ese protocolo y no sé si el secretario o alguien podría hacer el match entre el protocolo y el proyecto de ley para ver si efectivamente se está cumpliendo todo lo que ahí se acordó. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Out. Lo primero que quiero decir es una observación política, llamémoslo así, aunque esté desprestigiada la palabra. Cuando nosotros discutimos en el Parlamento bonos, asignaciones, mejoramientos de las condiciones o de trabajo o remuneracionales de un determinado sector, lo hacemos normalmente como resultado de un acuerdo. Y en ese sentido, claro, la mejora tiene el doble sentido de mejorar materialmente la situación y segundo, de mejorar las relaciones laborales y el compromiso de los trabajadores con lo que están haciendo. En consecuencia, yo les quiero decir de entrada, es muy distinto la actitud de esta comisión y en general de la Cámara respecto de un proyecto que tiene un acuerdo básico, respecto de un acuerdo que al parecer no tiene un acuerdo básico. Porque de pronto parece bastante improductivo aprobar una asignación de productividad que no tiene una recepción ni siquiera tibia de parte de los eventuales beneficiarios. Dicho esto, quiero hacer los siguientes comentarios. Yo más bien soy de la opinión que aquí ha primado cuando se trata de bonos permanentes. Distinto es cuando se trata de asignaciones ocasionales, de un monto, de una vez, por un periodo determinado de tiempo. Aquí estamos hablando de una asignación imperecedera, es decir, que se instala este año o el próximo y luego continúa operando como parte de la estructura remuneracional potencial de cualquier trabajador del servicio. Y en consecuencia debe ser, y yo concuerdo, imponible y tributable. Por supuesto, siempre la gente prefiere el recurso fresco, pero pensando en el conjunto de los trabajadores, la verdad es que la principal razón de la escasa magnitud de las pensiones es la escasa magnitud de los salarios, imponible. Y en consecuencia, yo en eso, y ahí tenemos una discrepancia permanente con Pablo Lorenzini. Tercero, a mí me parece obvio que hay que fijar un tiempo previo de ingreso a la institución para beneficiarse de esto, y 6 meses me parece razonable, porque significa haber participado del periodo, la mitad al menos, del periodo en cuestión. Y eso es razonable. Quinto, me parece estupendo que se fije un monto, pero me parece de 1.600 millones anuales, pero me parece completamente inadecuado que ese monto no sea el monto a gastar, sino que sea más bien el monto máximo si es que todos los trabajadores obtuvieran el 100% de productividad, se gastarían 1.600 millones. Pero si solo la cuarta parte de los trabajadores reciben 100%,
Y un 10%, usted me pone música porque está participando de la argumentación. O por simplemente analfabetismo digital. Analfabetismo digital cuya responsabilidad era de Ricardo Rincón y no del suscrito. ¿Ah? No, quiero decir que a mí me parece razonable la objeción que plantea el gremio, que se la había planteado yo justamente al presidente mientras se exponía el proyecto. Es como este ejercicio típico de dar y al mismo tiempo quitar, porque el incentivo a dar el máximo de productividad es que hay un monto a distribuir, y si es un 10% de los trabajadores, bueno, estarán mejor premiados porque destacaron dentro de la institución, pero se llevaron el conjunto de los recursos disponibles para distribuir. ¿Ah? Porque esto significaría que si hay un 10%, lo que está gastado es 150 millones en lugar de 1.156, en lugar de 1.560. 1.650 son, bueno, 165 millones en lugar de 1.650. A mí me parece que si uno fija, sobre todo porque es un recurso que se fija para la institución y no para cada trabajador, y en consecuencia debiera dividirse naturalmente. Yo sé que nosotros estamos aquí en la típica actitud del cura que está hablándole a los feligreses que van a misa por los que no van. Esta es una disposición, me imagino yo, impuesta desde Hacienda y no desde el Ministerio de Justicia. Sin embargo, esta es la Comisión de Hacienda y por lo tanto tiene que comentar eso. A mí me parece que si uno fija un monto para una asignación, ese es el monto que tiene que distribuirse en independencia de cuántos son los trabajadores que se benefician de dicha asignación. Sobre todo cuando fijamos montos, porcentajes tan altos de cumplimiento como los que están aquí señalados. Yo tiendo a compartir, aunque podrían ser más bajos, pero los comparto solo si lo que se distribuye es un total fijo, si lo que se distribuye es un total variable. Naturalmente eso además genera un incentivo perverso al fisco que tiende, como nosotros lo vemos en Hacienda, tiende a gastar menos de lo que tiene disponible para gastar. Mientras menos gaste, mejor. Yo considero que es un desincentivo, o es más bien es un incentivo a una medición de productividad más exigente. Y eso es bueno, pero en la medida en que todos los recursos que están disponibles se distribuyan. Y por último, yo coincido con el diputado Schilling que el indicador más relevante debiera ser el de la satisfacción usuaria, porque este es un servicio que está orientado al público. Y por último, la presidenta del gremio dice, nosotros tenemos que resolver primero el atraso. Y yo quiero decir que la productividad se mide respecto del punto en que uno se encuentra. Y en consecuencia, la reducción del atraso debiera naturalmente, cuando uno tiene un atraso histórico, si tú reduces el atraso y avanzas respecto del año precedente, eso significa determinados cumplimientos, porque el cumplimiento no es un dato abstracto, sino que en función del avance respecto de determinada realidad, por lo menos así lo entiendo yo. Porque si uno determina, tal como está acá, simplemente en número de, por ejemplo, de credenciales otorgadas a los extranjeros, eso no va a depender exclusivamente de los trabajadores. Si uno, como decía el diputado Schilling, si uno lo mide solo en función del número de registros vehiculares, bueno, probablemente eso va a depender del ciclo económico y no del rendimiento de los trabajadores. Y por lo tanto, más relevante es el tiempo de demora. Tiempo de demora, entre paréntesis, y tiene razón la presidenta, no debiera contemplar lo que no está bajo control de los trabajadores, que es la tercerización.
Porque claro, se demoran X, pero resulta que parte importante de la demora puede ser, no tengo el antecedente, pero por lo que aquí se dice, puede ser responsabilidad de un tercero, de Morfo en este caso, y por lo tanto ese tiempo no debiera ser considerado por los trabajadores. Entonces, yo digo, hay que afinar un poco más los índices y los indicadores para que tengan relación exclusivamente con lo que a los trabajadores le compete o está en sus manos resolver. ¿Ah? Y luego también, insisto, de fijar la productividad no en números absolutos, sino en los números conversando con las letras, es decir, en los tiempos de demora, en la satisfacción usuaria y no solamente en la productividad de cuántos carneses logran entregar. Muchas gracias, diputado. Diputado Ortiz. Diputado Lorenzini, punto de reglamento. No, es para determinar si vamos a votar hoy día o no para tener ya, estamos a mitad de la sesión, entonces si es su idea, presidente, votamos hoy día o no para tener un... O sea, tenemos o la fijar siguiente una hora. limitación si es que el Ejecutivo insiste en mantenerle la actual urgencia, que es discusión inmediata. Eso significa que votamos hoy día o mañana. Mañana tenemos la sesión destinada a nueva educación pública, por lo tanto, solo nos quedaría la sesión de hoy día o citar mañana a partir de las 9 o las 9:30 horas previo a la sesión de la sala para votar. Subsecretario. ¿Respecto al punto? Sí. ¿Respecto al punto? Sí, respecto al punto, como señala el proyecto de ley, yo el día 15 de septiembre, y esto es para expresar un poco la premura que tiene el Ejecutivo para justificarla, yo el día 15 tengo que tener evaluado y comunicado al gremio digamos, el primer cumplimiento para poder proceder al pago en octubre. Por lo tanto, es del mayor interés nuestro la celeridad por parte del... El problema del subsecretario es que para que usted haga eso, primero tiene que haber un proyecto de ley aprobado. Entonces, la discusión inmediata no le garantiza a usted que se apruebe este proyecto. Completamente de acuerdo, señor presidente, pero insistir en la premura del Ejecutivo. Porque podría el Ejecutivo insistir en su discusión y podría terminar con el proyecto rechazado. Entonces, le quiero solamente esa decisión del Ejecutivo. Yo solo digo que, como lo ha planteado aquí varios diputados, lo natural es que los proyectos de ley resuelvan un problema. El problema se suscitó entre los funcionarios del Registro Civil y el Ejecutivo. Parece ser, por lo que por lo menos yo he escuchado aquí, que el proyecto de ley no resuelve completamente ese problema. Entonces, yo simplemente le estoy haciendo una sugerencia. Si el Ejecutivo mantiene la discusión inmediata, decisión del Ejecutivo, pero vamos a seguir con las palabras, diputado Ortiz. O sea, en las condiciones actuales, votamos hoy día. Votamos hoy día, 10 para las 8. Si terminamos antes, podemos votar antes. Antes. A ver, presidente. Muy bien, lo damos por acordado. Se vota en la sesión de hoy día. Votemos ahora mejor. Isabel. Diputado Ortiz. A ver, mira. Yo tengo un cariño muy especial por el registro civil de identificación. Les consta a los dirigentes que hemos dado mucha... El diputado Lorenzini propuso una hora y se acordó votar a la... En la cual este servicio, por ejemplo, tenía unos grados bajísimos y logramos años atrás 2.000 personas de los grados bajísimos subirle varios grados. ¿Cuál es el tema de fondo? Un conflicto real y efectivo de 39 días que afectó muchas cosas. Afectó a nosotros como país, esa es la verdad. En el caso de mi región, afectó la posibilidad de mucha gente que tenía que salir al extranjero y era imposible prácticamente. Fuera de eso, otra situación de gente, registro civil de identificación es vital para el desarrollo del país, absolutamente vital. Entonces, ¿cuál es lo que yo veo ahora? Yo estaba convencido que esto era un acuerdo del gremio con el gobierno, hablemos como corresponde. Pero hay una cosa que es importante para el país. Yo quiero actuar un poco como diputado de la República y hombre de Estado. La paralización del registro civil de identificación significó muchas complicaciones, absolutamente muchas complicaciones. Creo que es de justicia
que se cree un bono de productividad. No me gusta a mí una cosa, que el 75% para abajo no reciba a nadie. Eso no me gusta, te lo digo derechamente, porque hay una cosa que me llamó la atención. Yo leí el informe de la otra comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y la presidenta Lanelli dice, obviamente todos sabemos, más de 3.000 mujeres, el 70% son mujeres, pero lo que no se dice aquí, que ese 70% son yo creo que debe ser más de la mitad, que a través del registro civil de identificación se le dio la posibilidad de desarrollarse humanamente y en un cargo. Y lo único que se le exigía era cuarto medio, esa es la verdad, licencia secundaria. Esa es la verdad, porque hay que hablar con la verdad. Y en eso a mí me preocupan varias cosas. Este proyecto, a través suyo, presidente, lo que dijo el subsecretario de Justicia tiene toda la razón. Y tiene toda la razón especialmente en un momento económico muy complicado, muy serio, pero muy serio. Yo soy presidente de una subcomisión mixta de presupuesto. En el día de ayer terminé de ver la ejecución presupuestaria, las últimas 2 partidas que me quedaban. En las 6 partidas que me tocó ver a mí de ejecución presupuestaria, todos tienen ajuste. Es decir, todos tienen disminución de su plata que la aprobamos para el 2016. Y algunos de sus ministerios, los ajustes y las disminuciones son en infraestructura, que es grave, porque la infraestructura te produce empleo, te produce, ¿no es cierto?, movimiento de la economía. Y yo creo que en el día de hoy lo que habría que hacer es lo siguiente. Yo voy a votar a favor del proyecto, porque es un comienzo. Pero yo creo que tiene que haber una nueva conversación entre el gremio y el gobierno. Me estoy dirigiendo a ti, subsecretario, y al director de Registro Civil. Yo sé que no depende de ustedes. Jorge Rodríguez se levantó para colocarse atrás, ¿no es cierto? Pero Jorge Rodríguez nos va a llevar al revés, y amigo mío este hombre. Jorge Rodríguez, Jorge, que termine. Jorge Rodríguez debe llevar, y yo también voy a hacer una gestión con Hacienda y el director de presupuesto, que se tiene que hacer un cariñito más. ¿Y a qué cariño más le llamo yo? Bajar ese 75%. Si no podemos estar con desagradables sorpresas. No, el 75% que obtiene cero, eso es lo que te estoy diciendo. Estoy de eso refiriendo. Porque tú dijiste a través tuyo, Nelly, que la mayor parte de esas son jefas de hogar, lo que es cierto. Y varios de esas niñas y niños se han criado prácticamente al lado del registro civil, porque esa es la verdad. Yo creo que debiera haber una disminución que de 60% para arriba, en este caso, tengan este bono de productividad. Creo que podría ser un comienzo. Y yo no quiero sembrar ilusiones, que nunca ha sido mi estilo, porque este es el momento más difícil económico. Y estoy convencido de algo, que por ningún motivo Hacienda ni presupuesto va a dar el visto bueno para aumentar la plata que se colocó para el registro civil de identificación, porque no están las condiciones dadas. Fuera de eso, a cada rato tenemos calamidades. Lo que significó el costo de Ancud y Chiloé, hay varios que lo sabemos lo que significó el costo. Lo que ha significado el costo, por ejemplo, en la región del Biobío. No en mi distrito, que es el más central, pero sí en los distritos rurales, lo que es el tema de que no hay agua potable, que prácticamente hay sequía. Eso ha significado un gasto, pero increíble, para llevar algo tan elemental como el agua potable. Es decir, somos un país muy especial. Yo quiero terminar mi primera intervención desde el punto de vista, a través suyo, solicitarle de todas maneras que hagan una gestión que a lo menos del 60% para arriba toquen este tema de productividad. He dicho. Muy bien, muchas gracias, diputado Ortiz. Diputado Chaín. Muchas gracias, presidente.
Bueno, lo primero es que para que esta asignación cumpla los efectos, tiene que efectivamente concentrarse donde hay dificultades de gestión por distintas razones que tienen que ver con los atrasos, y por eso que me parece bien que se coloque ahí el énfasis para poder mejorar justamente los resultados. Yo comparto con el diputado Chilin que lo ideal sería justamente vincularlo a satisfacción de usuario, ¿no es cierto? Pero claramente que a mí me parece que los incentivos están bien puestos y que esto tiene que entenderse también, y por eso que a mí me parece que la lógica de que tengamos efectivamente un monto y que se pueda repartir con tope individuales es que efectivamente esto se vea como un esfuerzo institucional, no personal, ¿ya? Yo creo que tiene que haber un compromiso personal, naturalmente, porque va a mejorar la remuneración de cada uno de los funcionarios, pero para poder optar al máximo tiene que haber un esfuerzo y una atención institucional para poder alcanzar efectivamente las metas. Esto no depende exclusivamente de uno u unos funcionarios, depende de cómo se tensiona efectivamente el servicio en su conjunto para poder cumplir con las metas que se incorporan. Y creo que esa es la virtud que tiene que se establezca de esa manera la manera de distribuirlo. Además que podría generar ciertos incentivos perversos, porque de repente se colocan mal algunas metas y podría ser que algunos se llevan un pozo gordo, gigantesco, de varios millones, mientras otros, si es que no se pone límite, como lo decía el diputado Out, en cambio otros queden sin nada, y creo que eso podría generar un problema institucional tremendo, ¿ya? Y por lo tanto creo que hay que generar los pesos y contrapesos desde el punto de vista de los incentivos que permitan tener un proyecto con una asignación equilibrada. También comparto el que aquí tiene que haber cierta antigüedad. Entiendo que los 6 meses tienen que ver porque es como el mismo año calendario, y por eso que también se paga en octubre y diciembre, porque las metas tienen que cumplirse dentro de ese año calendario y además, ¿no es cierto?, cumplir con el requisito de antigüedad. Pero sí, a mí me parece que hay una duda respecto a eso que me parece a mí que debiera aclararse. ¿A qué se refiere con servicios efectivos y continuos? O sea, si alguien pidió un día administrativo, ¿eso implica que no tiene un servicio efectivo y continuo? Que lo que pasa es que no lo dice, no lo aclara la norma, ¿ya? Si alguien pidió vacaciones entre medio, ¿ya?, prestó servicios efectivos y continuos, ¿ya? Si alguien tuvo una licencia médica entre medio, prestó servicios efectivos y continuos durante esos 6 meses, ahí me parece que hay una ambigüedad conceptual importante, ¿ya?, que no se resuelve efectivamente con esa redacción, ¿ya? Porque si es que alguien fue reemplazo, hizo reemplazo y después dejó de hacer reemplazo y después volvió, bueno, claramente ahí uno podría decir claramente no son servicios efectivos y continuos. Si es que alguien dejó de trabajar y después volvió, pero el ejercicio de derechos, ¿ya?, como son el derecho a el día administrativo, el derecho de vacaciones, el derecho a una licencia por enfermedad, por incapacidad laboral, ¿no es cierto?, o el derecho al postnatal, etcétera. Alguien tiene postnatal, ¿ah?, pierde por ese solo hecho, ¿ya?, esta asignación. A mí me parece que ese concepto que se emplea, servicio efectivo y continuo, no lo resuelve claramente. Y a mí me gustaría que al menos para, como le gusta decir a nuestro José Miguel Ortiz, para la historia fidedigna de la ley, quede claramente establecido cuál es el sentido y alcance de ese concepto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chaín. Al diputado Leopoldo Pérez salió. Yo quiero hacer un par de consultas. Primero, a mí me llama la atención que este proyecto venga con una aprobación unánime de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque veo tanta disparidad en la discusión que se da aquí entre los funcionarios y el Ejecutivo, que me llama la atención que, por el contrario, la aprobación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia haya sido unánime. Me da la impresión de que si la presidenta de la Asociación de Funcionarios expresó estas mismas discrepancias en la comisión anterior, me resulta poco razonable que hubiese logrado tal nivel de acuerdo. Por lo tanto, yo lo primero que quiero pedirle al Ejecutivo es que entiendo que el proyecto de ley es la expresión de un acuerdo y de un protocolo. Entonces yo lo primero que le pediría es que colocara el protocolo en la mesa, que viera los puntos y que nos dijera cómo este proyecto de ley responde a cada uno de los puntos del protocolo. Eso es lo primero, ¿ya? Porque de eso estamos hablando, entiendo, de cumplir un protocolo. Entonces quiero saber si el proyecto de ley cumple efectivamente los protocolos, y me gustaría que el Ejecutivo dijera: este es el punto 1 del protocolo, y aquí el proyecto de ley contesta de esta manera ese punto del protocolo. Lo segundo, el entregar bonos, asignaciones
o premio vinculado a indicadores de desempeño no es nada nuevo en Chile, se hacen muchos servicios durante muchos años. ¿Ah? En general, para ser franco, y sería bueno que ustedes, a ver si han hecho algún tipo de modelación respecto al tema, la experiencia dice que en general, si no todos, casi la totalidad de los funcionarios logran indicadores de desempeño sobre el 75%. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los servicios de Chile. Se produce una diferencia de tramo, pero la verdad es que los servicios, unidades, departamentos que logran menos de 75, mi experiencia es que son muy escasos, o por no más bien cercano, puede ser como por ahí dicen a cero. Porque aquí no hay indicadores. Muchos han hablado de indicadores. En el proyecto no hay indicadores. No hay ningún indicador. Solo hay una expresión de ciertas áreas a las cuales se mediría eventualmente el desempeño, pero no hay ningún indicador. Por lo tanto, entiendo que la facultad de definir esos indicadores está en el subsecretario de Justicia. Es lo primero, aquí no hay indicadores. Segundo, si un área determinada está atrasada o no está atrasada, y si eso va a influir o no va a influir en el nivel de desempeño. En realidad, voy a colocar un ejemplo. Obviamente, uno podría decir en el caso de salud que la lista de espera sería lo que más podría perjudicar a los funcionarios si fueran incluidos los indicadores de gestión. Por el contrario, están incluidos los indicadores de gestión. Porque obviamente lo que se mide no es la lista de espera, lo que se mide es cuál es el porcentaje que ese servicio es capaz de avanzar en la reducción de las listas de espera. No es que se mida si es que tiene lista de espera o no tiene lista de espera, la tiene, sin duda. Pero justamente lo que se mide es cuál es la capacidad que ha tenido el servicio de avanzar en ese indicador. Por lo tanto, a mí no me asusta el hecho de que haya áreas donde ustedes plantean colocar indicadores que sean justamente las áreas donde el servicio tiene más dificultad, porque entiendo que no van a medir si tiene dificultad o no, porque las tiene. Lo que van a medir es cuánto avanza el servicio en lograr resolver esa complicación. Por lo tanto, la segunda pregunta, para ser preciso, ¿ustedes han hecho una modelación? ¿Tienen una estimación? ¿Qué es lo que piensan que va a ocurrir? ¿Tienen algún estudio de lo que ustedes piensan que va a ocurrir? ¿Tienen alguna experiencia comparada respecto a lo que ocurre en otros servicios? Cuando se colocan estos indicadores de desempeño, ¿cuántos están bajo el 75%? ¿Cuál es la experiencia del sector público chileno? ¿El 10% de los funcionarios que están bajo el 75%? ¿El 50%? ¿No es ninguno? ¿Cuál es la experiencia del sector público respecto al temor que me parece legítimo? Si bajo el 75% no se va a recibir nada y hay por lo tanto un temor justificado, ¿cuál es la experiencia en el sector público chileno respecto a cuando estos indicadores se colocan? ¿Cuánta gente queda o qué porcentaje de los funcionarios finalmente quedan bajo el 75%? Mi experiencia, la mía, en el sector donde trabajé en algún momento, que soy médico, como ustedes saben, es que son muy pocos los que quedan bajo el 75%. Ustedes tienen la palabra. Es que, diputado Pérez, disculpe, que cuando le di la palabra... Gracias. Así que tiene la palabra, sería la última consulta antes de dar la palabra al Ejecutivo y a Nelly si es que quiere comentar alguna de las consultas. Gracias, presidente, por su intermedio saludar a quienes nos acompañan. Y bueno, yo creo que ya en la ronda de quienes me han antecedido la palabra se han ido aclarando muchas de las dudas que hay respecto a este proyecto, que si bien tiene un objetivo loable, pero al parecer la aplicación es el problema. Y sobre eso quiero en primer lugar destacar la honestidad de la dirigente de los funcionarios del Registro Civil, porque ella nos advirtió acá, no solo el que no había un acuerdo respecto a puntos básicos, sino que también la honestidad de decir que hay problemas al interior del servicio respecto al cumplimiento de unas supuestas metas, tal como usted decía, que no hay indicadores claros en el proyecto de ley y que van a ser fijados por el subsecretario o por los directores regionales. Y ahí entramos a otro problema, que hay una variabilidad, va a depender de la región, regiones más pobladas, con mayor cantidad de trámites respecto a regiones con menos cantidad de trámites, por tema de habitantes, por tema de una serie de otros factores. Y la honestidad de la dirigente yo creo que es importante, ella lo dijo, no vamos a poder recibir, no solo porque hay temas tercerizados, como dijo el diputado Out, sino que no depende de ellos, sino que también porque hay trazos históricos en las 4 áreas que son lo fundamental del trabajo del registro civil. Y por otro lado, de acuerdo a lo que planteó el diputado Chilin, el único indicador que habría hasta hoy día en los famosos PMG es por la satisfacción usuaria.
que debería ser un ponderado más o más importante dentro de todos estos indicadores, que tampoco están ponderados. No se dice en el proyecto de ley que los futuros indicadores que no están o que estarían asociados al cumplimiento de estas metas en las 4 áreas primordiales que tiene el registro civil no tienen una ponderación. Y por lo tanto también sería un poquito discriminatorio, a mi juicio, si lo llevamos al concierto de todo el país, que hay situaciones que son distintas unas a otras, entonces no son comparables si es que no están ponderadas. Y por lo tanto yo creo que si el Ejecutivo persevera en la discusión inmediata y nos obliga a votar, yo creo que al menos en representación de Renovación Nacional yo votaría en contra de este proyecto. Gracias, presidente. Presidente. Bueno, precisamente la unanimidad que se logró en Constitución obedeció a dos factores. Primero que todo, al factor de la celeridad necesaria para poder otorgar el bono este año, pero también al hecho que hay un protocolo de acuerdo que se firmó por ambas partes y que contiene gran parte de lo que señala el proyecto de ley, que se lo hago llegar acá, señor presidente. Y efectivamente responde a algunas de las consultas hechas acá. Para la parte más técnica me va a apoyar el director del Registro Civil y también el subdirector de la Dirección de Presupuesto, pero me gustaría señalar que en el tema cuando hay una consulta del diputado Stirling sobre por qué no hay un indicador que sea de satisfacción de usuario, efectivamente es una pregunta bastante razonable, pero ese indicador ya existe, que es el ISN, el Índice de Satisfacción Neta, que precisamente es una encuesta que existe ya en el Registro Civil, y el protocolo de acuerdo señala que se va a pagar este bono de acuerdo a indicadores cuantitativos de productividad. Eso es lo que señala específicamente. Entonces, esto se engarza la productividad, el producir más, precisamente con otras mediciones, y que lo señala la ley, que hay que tener en cuenta, los PMG, el índice de satisfacción neta. La idea es que nosotros, y también el convenio de desempeño colectivo, son factores que se tienen que tener en cuenta en la programación que realiza el subsecretario, en la programación que puede ser incluso más allá de lo anual, pero habitualmente va a ser anual, que va a realizar el subsecretario y que va a ser aprobado por decreto del Ministerio de Justicia. Se dan esta facultad del subsecretario porque precisamente dejarla fijada en ley es complejo. La realidad de los servicios van cambiando, las tecnologías cambian, van cambiando también las otras leyes. Por lo tanto, lo más acertado, y lo que se vio también con la Dirección de Presupuesto, fue generar normas que pudieran ir siendo modificadas por la autoridad administrativa, en este caso la Jefatura de Servicios, el Subsecretario de Justicia. También se señala en este mismo protocolo que la validación de las metas y la evaluación del cumplimiento de la misma va a ser hecha por un órgano externo. Y esta es una doble garantía, señor presidente, y por su intermedio a los demás diputados. Es una garantía para los ciudadanos y ciudadanas, pero también una garantía para el gremio. No va a depender la evaluación de la autoridad, que es quien tiene ya que hacer la evaluación funcionaria, las calificaciones, y quien eventualmente podríamos haber estado metidos en el conflicto también, gremial. Esto fue puesto en el protocolo de acuerdo como una doble garantía para el ciudadano, que iba a ser evaluado por un externo, es decir, que no íbamos a beneficiar a los funcionarios para solamente evitarnos un conflicto, pero también para los propios funcionarios, en que iba a haber ecuanimidad, iba a haber imparcialidad al ser evaluado por un órgano externo. También se señala en la letra F del punto número 4 que el bono va a ser imponible y tributable. Por lo tanto, ese fue un acuerdo que se firmó. Lo firmé yo, la ministra de Justicia, y también lo firmaron los dirigentes del gremio. Y finalmente también se señalan los montos. Cuando acá se preguntó por qué cambiaban los montos el primer año versus y por qué también era un monto fijo, ese fue un acuerdo que nosotros llegamos. ¿Ya? Fue un acuerdo que fue complejo, como lo decía el diputado José Miguel Ortiz. Este es un periodo de contracción económica y esto conlleva un esfuerzo importante por parte del gobierno. Y un esfuerzo que no es solamente por haber, y aquí quiero ser bien claro, quiero ser categórico, este esfuerzo no fue solamente para bajar el paro. Acá nosotros también consideramos que el registro civil es un registro que en situación de normalidad funciona muy bien y que se tiene que hacer y que se ha tenido también que hacer cargo de nuevas leyes, del acuerdo de unión civil, también del convenio de la apostilla. Por lo tanto, nosotros consideramos que este acuerdo es un acuerdo de fondo, señor presidente, el que nos permite también mejorar la productividad de un servicio que ya tiene medido por otras vías
la satisfacción del usuario, el mejoramiento de la gestión y también el desempeño en equipo, el desempeño colectivo. Por lo tanto, no es baladí, no es un tema de mero azar el que haya sido aprobado por la Comisión de Constitución por unanimidad. Efectivamente tenemos divergencias con el gremio, pero yo creo que el sustrato, el núcleo de este proyecto hace que este sea aprobable. Con su venia le quería conceder, si es que le podía conceder la palabra a los asesores. Bueno, gracias, presidente. Primero precisar de que, bueno, confirmar lo que dice el subsecretario, este proyecto de ley que se somete a consideración es efectivamente el reflejo, punto por punto, de un protocolo de acuerdo suscrito por los gremios y por el gobierno. Salta el tenor de la comparación de la letra del protocolo con el proyecto de ley, pero no para no ahondar más, porque lo explicó muy bien el subsecretario, pasar a tratar de intentar explicar algunas de las observaciones y alcances que se hacen para la comprensión del proyecto de ley. Y primero, a manera introductoria, y antes de empezar a responder, señalar por qué estamos midiendo lo que medimos. Hoy día el registro civil está medido por varios indicadores. El PMG, por ejemplo, nos mide cédula de identidad para chilenos, pasaporte, entre otras variables que están establecidas y que han tenido un cumplimiento permanente, casi llegamos al 100% en la última medición. También estamos medidos por la satisfacción. El índice de satisfacción neta mide justamente eso. El índice de satisfacción se paga anualmente y también es una asignación que también convive en lo que significa para el registro civil las mediciones de indicadores. Es por eso que el proyecto de ley establece en su artículo 3, letra B, que el subsecretario de Justicia fijará la programación estratégica, el cual deberá considerar el programa de mejoramiento de la gestión, los resultados del índice de satisfacción neta, como no la prioridad del gobierno, la subsecretaría y la planificación del registro civil. Porque la idea es no medir dos veces lo mismo, sino que utilizar esta herramienta de gestión, de productividad, primer bono de productividad también, presidente, con procesos que no están medidos. No quiero profundizar en la pertinencia de los procesos, porque aquí varios diputados se han referido a que cuestión que nosotros compartimos y por eso propusimos en el proyecto de ley que hay que medir hoy día aquellos procesos que efectivamente podemos mejorar en un trabajo en conjunto entre los funcionarios y el equipo directivo. Nosotros tenemos confianza en que podemos lograr las metas que estamos proponiendo. Y por tanto, queremos con esto mejorar la gestión. Es de productividad y por tanto es cuantitativo. Señalar, para despejar la duda, antes de entrar a punto por punto, de que aquí no hay una evaluación por el total de la demanda. No podemos pedirle a una región donde no hay extranjeros que tenga cédula de ciudad para extranjeros. Lo que nosotros hacemos es que vamos a evaluar según la demanda que llegue. Y me explico en términos bastante coloquiales. Nosotros, para las cédulas de identidad, tenemos un estándar de 4 días, pasaportes 5 días, y por tanto cédula de identidad para extranjeros tendría la misma característica. Hoy día, por ejemplo, presidente, y por su intermedio los demás miembros de la comisión, será lo siguiente. Hoy día, en materia de cédula nacional de identidad para extranjeros, hoy día tenemos como promedio 18 días y por tanto es una meta que tenemos que revisar. Eso no responde a una negligencia, a una falta de diligencia de los funcionarios. La cédula de identidad para extranjeros responde a otro proceso, requiere otros documentos. Requiere un documento identificatorio, requiere la residencia, la visa, el control de la visa, la PDI, otros documentos emitidos por extranjería, y por tanto es un desafío para nosotros, porque como decimos en el registro civil, últimamente, nosotros tenemos dos tipos de usuarios, chilenos y extranjeros. Lo mismo pasa con las posesiones efectivas inscritas. Hoy día nosotros queremos disminuir el actual estándar de producción, que es de 45 días. Y que si bien es un proceso administrativo entregado recientemente, fue un proceso judicial, no voluntario, que demoraba mucho, hoy día tenemos un estándar de 45 días que queremos rebajar, porque no es ni más ni menos que la forma de resolver la libre circulación de los bienes en nuestro país. Y por tanto, la solicitud de transferencias de vehículos motorizados, hoy día también las queremos disminuir. Hoy día está dado en promedio 20 días. ¿Por qué? Porque el 40% del presupuesto del servicio se basa en vehículos motorizados y no está medido, presidente.
Y por tanto, nos parece suyo pertinente que estos 3 procesos se midan. Le hace bien al registro civil. Nosotros pensamos que estamos en buen camino si nosotros medimos estos indicadores y por eso medimos lo que medimos. En relación a lo que plantea el diputado Chilin, de por qué no medimos por satisfacción al usuario, me remito a lo que señaló el subsecretario. Pero ¿qué pasa con la variable en el tiempo? Consultar al diputado. Están establecidas en el proyecto de ley de manera transitoria 2016-2017 estos procesos. Y por tanto queda abierto para los siguientes años los otros procesos que se definan, porque el registro civil también va cambiando con el tiempo, porque resulta que nuestro servicio atiende a la totalidad de la población y por tanto las prioridades del gobierno también pueden cambiar y por tanto queda abierto lo que es el año 2016 y 2017, periodo del mandato de la presidenta. En relación a los 6 meses que establece el artículo 2 del proyecto de ley, que señala que tendrán derecho a asignación establecida en el artículo 1 los funcionarios que se encuentren en función a la fecha del pago de aquella y que además hubieran desempeñado servicios efectivos y continuos durante al menos 6 meses del año calendario en que se deban cumplir las metas. Cabe señalar que esto se refiere al plazo mínimo de tiempo servido en el servicio. Vale decir que nosotros para poder medir, como lo decía también el diputado Chaín, es el tiempo que se ha establecido para poder otorgar el bono. Respecto a los servicios continuos, respecto a las licencias médicas, se entiende que se está sirviendo el cargo, por cierto. Y eso es lo que entendemos nosotros como registro civil y por tanto nos remitimos a la norma estatutaria. Podrá precisar con mayor profundidad IPRES esta materia. Exacto. Eso puede quedar en acta, presidente, por favor. En acta, con la historia de la ley. Fantástico. Fidedigna de la ley. O sea, me refiero que si está con permiso sin goce de sueldo, no. Si el funcionario tiene una licencia médica, continúa, director, tiene derecho al bono, efectivamente. Terminado lo que señaló, entiendo el diputado Chin, el diputado Lorenzini, ¿qué pasa con las licencias médicas? Bueno, se entiende, me remito a lo que acabo de señalar. ¿Por qué hay una diferencia de porcentaje? Lo que se refiere a servicios... Por supuesto. Si dejan que el director hable, es posible que pueda dejarlo en acta. Es que si habla y no quiere en acta no sirve. Director, ha aclarado claramente lo de las licencias médicas. Eso ha estado muy claro. Y han pedido aclarar lo de los permisos administrativos de vacaciones. Bueno, todos los derechos funcionarios que se establece el estatuto para la dotación, que es el... Perdón. Por supuesto. Aclaran que el pre y postnatal también. Sí, claro. Director, tenemos... Voy a seguir. Necesito darle la palabra a la dirigente representante de los funcionarios. ¿Por qué hay una diferencia de porcentaje? Preguntó el diputado Lorenzini. Bueno, el gobierno accedió parcialmente. Nosotros tuvimos mesas de trabajo con la NERSICH. Establecimos un plazo para establecer las indicaciones. Extendimos el plazo. Y parte de las solicitudes que se acogieron parcialmente fue modificar la tabla, que fue una cosa discutida al interior de la mesa, y eso hay que señalarlo también, porque eso es efectivamente lo que ocurrió. Y por tanto, en el periodo de transición se estableció que sobre el 75% se iba a pagar el 60% del bono, pero ya en régimen iba a ser más desafiante, y ese 75% iba a dar derecho a un 50%. Esa tabla fue modificada del proyecto original a petición de la Asociación de Funcionarios. ¿Por qué en UF? Fue una petición de los funcionarios también. Estaban establecidos en pesos el proyecto del gobierno. Estaba establecido en pesos el proyecto de ley del gobierno y el gobierno accedió a contar de determinada fecha, se acogió parcialmente, efectivamente, que fuera en UF y por tanto esa es otra señal que consta por escrito de que el gobierno accedió también parcialmente a otra de las observaciones que se plantearon por parte de nuestra asociación de funcionarios. Bueno, el diputado de Musí consultó respecto al cumplimiento de los PMG de los últimos 3 años. Efectivamente se han cumplido. Si así la comisión lo estima, podemos informar por escrito respecto a estos antecedentes. No sé si será pertinente, si vamos a votar hoy día. Pero el servicio ha cumplido los PMG con altísimo estándar de cumplimiento. Pregunta al diputado de Musí si el protocolo de acuerdo... ¿Y por debajo 75? Plantea el diputado de Musí si el protocolo de acuerdo se cumplió o no. Me remito a lo que señaló su secretario. Respecto a lo que consultaba el diputado, si es imponible y tributable, bueno, está en el protocolo, existe la necesidad de cotizar
y todas las asignaciones de la administración pública tienen estas características. Y los montos acordados que consulta el diputado, me remito a lo que sea los subsecretarios, son los montos acordados en los protocolos de acuerdo. Y respecto a lo que plantea el diputado presidente, coherencia entre el protocolo y la ley, me remito nuevamente. Respecto a la modelación y estimación que nosotros hemos hecho, bueno, es básicamente, nosotros hemos hecho un estudio de dónde están las debilidades de gestión de servicios y cómo podemos mejorar. Hemos remitido esa información en su oportunidad a la Comisión de Constitución a solicitud del diputado Santana, que integra esa comisión, donde nosotros explicamos y la métrica de esta asignación y por qué hemos escogido estos procesos, que son los que hemos señalado. Respecto, y por último, con esto termino, presidente, en torno a lo que plantea el diputado Pérez, si este cumplimiento es discriminatorio versus región versus nivel central, también forma parte del protocolo de acuerdo y así fue acordado, medir separadamente. Pero vamos a medir separadamente procesos iguales, que no están dados contra la demanda, sino contra la demanda que llegue. Y por tanto, hemos cuidado de que cédula de identidad que está tercerizado y que se mide en PMG, las cédulas de identidad nacionales, lo que se mide es desde que capturamos el dato en oficina hasta que nosotros remitimos a nuestra fábrica Morpho. Y luego cuando se disponibiliza en oficina, y por tanto nosotros tenemos un trabajo en nuestro front office, oficina, y nuestro back office, que es nivel central. Lo mismo pasa en posición efectiva y lo mismo pasa en vehículos motorizados, presidente. Muchas gracias, director. Vamos a darle la palabra a Nelly Díaz. Primero decirles que aquí nosotros no estamos discutiendo el protocolo de acuerdo. Lo que estamos discutiendo aquí nosotros, y tampoco estamos discutiendo cifras ni montos, ¿ya? Aquí yo no he hablado de que estamos desconformes con lo que acordamos en cuanto a montos. Pero un poco la historia. Yo firmé este protocolo de acuerdo con una pistola en el pecho, porque estaban destituyendo a todos los oficiales civiles del país. Y desde Hacienda se me dijo, si tú no firmas un protocolo de acuerdo, cada día va a ser peor. Les quiero contar también que yo he sufrido múltiples amenazas. Y una de las amenazas, en las pocas reuniones que tuvimos con Hacienda, con Justicia y con la asociación, un integrante de esa mesa del Ministerio de Justicia, porque yo tengo una tromboflebitis, yo me tenía que operar. Se entera de que yo me tengo que operar y se produjo por una reunión. Entonces yo le dije, cambien la reunión, porque yo no quería decir, o sea, a mí no me gusta andar dando lástima por la vía. Y un dirigente dice, lo que pasa es que Nelly se tiene que operar, por eso está pidiendo que se postergue un poco la reunión. Y un integrante de Justicia, delante del director, delante de Hacienda, me dice, cuídate, porque yo conozco muchos médicos y te puede ir mal. Delante de la autoridad del servicio, que no han hecho nada hasta el día de hoy. Esas eran las reuniones que nosotros teníamos en nuestra mesa de trabajo. Yo tengo amenazas a mis hijos, a mí han llegado a mi casa, y esto es lo que me ha costado este protocolo. Lo que nosotros estamos diciendo, que el protocolo dice el diseño específico de dicha asignación se trabajará en contexto de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio de Justicia, del Servicio, de la Dirección de Presupuesto y de ANERSICH, la cual se constituirá en diciembre del presente año. Todo lo que nosotros estamos discutiendo hoy día tiene que ver con el diseño específico. Yo no he dicho aquí que nos molesta al gremio que sea regional. Yo no he dicho aquí que quiero más plata de la que se nos dio. El único punto que está en el protocolo es la imponibilidad de lo que yo he tratado. Pero los demás temas están en ese punto 3, donde dice que el diseño lo vamos a trabajar. Y en el diseño, y el protocolo no habla de porcentajes. El protocolo habla de un diseño, que no estamos en acuerdo. Entonces, cuando yo hablo de la imponibilidad, es el único tema que está acordado en el protocolo de acuerdo. Pero lo demás es algo que está en el diseño y que no ha sido consensuado con nosotros. Yo hoy día estoy hablando de que hoy día, si se nos mide, ¿cómo se va a medir? Porque nosotros también hemos preguntado cómo se nos va a medir. Y se nos va a medir de acuerdo a las actuaciones que se soliciten en la oficina. Nosotros tenemos que tener ese porcentaje. Históricamente, en nuestros PMG estamos por sobre el 75%, pero estamos por sobre el 95%. Lo que hoy día estamos diciendo nosotros es que se nos escuche y que se haga una buena gestión en el servicio. Porque bien dicho, diputado, somos cuarto medio
Yo personalmente, orgullosamente, soy cuarto medio. Por eso le digo, orgullosamente. Y eso es lo que hemos sacado el servicio afuera. Entonces, aquí han habido muchos castigos para los funcionarios del registro civil. Esta ley, si se aprueba tal cual, es otro castigo más para el registro civil. Hoy día nosotros tenemos 1.500 funcionarios que fueron descontados. Hoy día, 120.000 pesos que vamos a recibir en el 2016, no paga en nada lo que se le descontó a los funcionarios que efectivamente trabajaron. Porque la Corte Suprema dijo una cosa. Pero todos sabemos aquí que de repente nosotros cuando fuimos a la Corte Suprema y a la Corte de Apelaciones sabíamos que lo íbamos a perder. ¿Ya? Yo no nombro a los ministros. Entonces, aquí nosotros decimos claramente, aquí hay que mejorar una gestión. Y esa gestión no nos compete a lo administrativo con cuarto medio. Aquí, al servicio, registro civil, desde después de la movilización, han entrado más de 50 profesionales que no han sido capaces de mejorar esa gestión. Nosotros tenemos toda la disponibilidad, y así lo sabe el jefe de gabinete del director, que le hemos dicho, mejoremos este atraso, porque nosotros tampoco queremos que el público vaya, el usuario vaya y diga no tiene todavía su transferencia lista. Pero cuando realmente le ponemos punto a la gestión y le ponemos el acento a otras cosas, es cuando el servicio de registro civil está mal. Entonces aquí hay condiciones de trabajo, aquí nosotros tenemos dos mundos en el registro civil. Aquí hay para algunas oficinas no más mejora y para otras no hay mejora. Hoy día cuando tenemos una oficina en Puerto Natal es cuando el que saca el número, y si yo hoy día me tocó una posesión de afectiva y el de atrás viene con un certificado antecedente, jodió porque se tiene que aguantar todo el tiempo de la posesión efectiva, porque el de atrás viene, así estamos trabajando de repente con menos recursos. Lo que hoy día estamos diciendo es que sea proporcional esa plata. Hoy día estamos diciendo que cuando aumente el personal, aumente en forma proporcional esa plata. Hoy día estamos diciendo que no nos reajusten a contar de diciembre del 2018, como lo dijo bien el diputado Lorenzini. ¿Por qué desde ahora no? ¿Por qué no nos crean un conflicto más adelante? Nosotros estamos pidiendo que se reajuste desde cuando se tiene que reajustar. Estamos pidiendo de que se haga una gestión y que realmente se saque el atraso. Perfecto, si trabajamos desde el atraso, ¿cómo logramos sacar el atraso si aquí no hay una gestión donde los colegas, insisto, de vehículos están trabajando hasta el día domingo y no se ha logrado sacar el atraso? ¿Por qué? Porque focalizamos los atrasos en el registro civil. Y yo con cuarto medio diputado tenemos clarito cómo se tiene que hacer. Pero a mí me pagan, no 1.020.000 como se dijo en los medios de prensa. A mí me pagan 600.000 pesos y por trabajos administrativos que tengo que hacer. Entonces aquí lo que estamos diciendo nosotros, que el diseño específico no fue trabajado con nosotros. Y fue trabajado, hoy día me entero por el director. O sea, yo encuentro que es una falta de respeto para los funcionarios. Donde llegamos a uno de los pocos acuerdos que llegamos, que esto se va a pagar en 2 cuotas y se va a pagar en el mes de mayo. Y en el mes de octubre, hoy día el director, muy suelto de cuerpo, dice, se los voy a pagar en octubre y en diciembre. O sea, aquí, señores, no hay acuerdo con el gremio. Y a mí no me gusta, como le digo, o sea, aquí yo creo que, y si fue aprobado por unanimidad en la Comisión Legislación y Justicia, porque acuérdese su secretario que usted me engañó y me dijo, Nelly, que sea rápido, ellos no tienen ningún poder de decisión, ellos lo van a aprobar y en Hacienda lo tenemos que discutir realmente porque ellos son los que toman decisiones, ellos no tienen que hacer indicaciones. Eso es lo que se dijo. Eso es lo que. Entonces aquí, por esa razón llegó sin ninguna indicación aquí. Por esa razón no se llegó a ninguna indicación aquí. Aquí claramente yo estoy discutiendo y aquí lo que nosotros queremos es que el diseño no se trabajó. Y eso es lo que, nada, nosotros no queremos más del monto, nosotros no queremos nada más que se trabaje en el diseño, que es un punto del protocolo. Insisto, el 31 de marzo el Ministerio de Justicia lo iba a presentar sin acuerdo de los trabajadores. Y aquí tenemos un segundo protocolo de acuerdo que tuvimos que firmar. Porque el 31 de marzo no había acuerdo con los trabajadores. Yo hoy día es como tercera vez después del movimiento que veo al subsecretario. Después de la movilización. Entonces, aquí hay un nuevo acuerdo, porque nosotros, como el 31, los pillamos, que iban a venir. Porque uno tiene amigos en todas partes. Y enemigos también. Pero aquí cuando el 30 de marzo a mí me llaman en la noche y me dicen, Nelly, se va a presentar el proyecto sin acuerdo de ustedes,
Nosotros claramente a las 12 del día logramos bajarlo, pero bajo amenaza al director que le decíamos que le íbamos a dejar la tole-tole en el registro civil. Fue la única manera para que firmáramos un segundo protocolo de acuerdo y que se iba a presentar el 15 de abril nuevamente la ley, nuevamente el proyecto de ley. Pero claramente aquí son acuerdos mínimos. No estamos pidiendo más, porque entendemos la realidad que tiene el país, diputado, y no hemos pedido más plata. Y no queremos más plata. Pero sí no estamos dispuestos a aceptar que si después nos ponen más personal, que no sea proporcional y que vaya disminuyendo nuestro monto. Eso es lo que estamos pidiendo. Nelly, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra. Estamos muy encima, diputado Melero, así que tiene que ser breve para alcanzar a escuchar a Jorge Rodríguez. Si en esos 15 días, Nelly, que ustedes lograron, ¿se pudieron sentar en la mesa y tener algún acuerdo del diseño? ¿Sirvieron de algo esos 15 días o quedó todo igual? Las cosas que los temas que yo estoy tratando aquí no fueron acogidos por el Ejecutivo. ¿No hubo diálogo? Hubo una reunión. Y donde también en esa reunión se nos acordó que iba a ser pagado en 2 cuotas. Es que yo quiero poner énfasis en eso. Llegamos a un acuerdo que lo iba a hacer en 2 cuotas, pero que iba a ser en mayo, en abril y en octubre. En abril y en octubre. Y hoy día me encuentro con que ese mínimo acuerdo que hicimos, él dice en octubre y en diciembre. Él en forma unilateral cambia todo. La ley nosotros la conocimos, la ley, el proyecto de ley. El proyecto de ley yo lo conocí porque la secretaria de un diputado me la envió. Si la secretaria de un diputado no me la envía, yo no tengo conocimiento del proyecto de ley. El proyecto de ley, el proyecto de ley justicia y la dirección del servicio no fueron capaces de presentarla y yo desde aquí me enteré de eso. Jorge Rodríguez. Presidente, te pediría hacerte cargo del problema planteado, porque ya se ha defendido el protocolo, se ha defendido el proyecto de ley. Aquí hay un problema planteado que tiene que ver con el acuerdo con el gremio respecto al diseño o el diseño de alguna de las partes del acuerdo. Presidente, el contexto general, muy breve, es que este servicio tiene PMG, como todos los demás servicios, tiene un bono por trato usuario que muy pocos servicios tienen, y en adición, las 3 cosas en adición, se está presentando este bono por productividad. O sea, sería uno de los pocos servicios, sino el único con 3 bonos. Este servicio ha ganado generalmente el PMG, no ha tenido problema, por lo tanto estimamos que la exigencia de la tabla de cumplimiento de 75% no debiese ser problemático de cumplir ese mínimo 75%. La pregunta, señor presidente, que usted hacía sobre cuántos servicios en general tienen menos del 75% en el PMG, en los últimos 2 años no son más de 5 servicios. Podemos mandar la estadística más completa, pero en los últimos años en general ha habido cumplimiento de 90% hacia arriba en todos los servicios. Uno puede hacer una propia reflexión si el PMG está siendo exigente o no, pero esos son los números. Respecto de consultas específicas que se han hecho... Por eso. Respecto de hay un punto que ha surgido que yo creo que nos podemos hacer cargo un poco más explícitamente, que es respecto de los 6 meses de trabajo efectivo. Yo creo que lo conversamos antes con el subsecretario. Sería conveniente que hiciéramos una indicación para aclarar ese punto, para que no hubiera interpretaciones posteriores de la Contraloría de que, por ejemplo, vacaciones o licencias pre y postnatal se entendieran como no cumplido. Porque este artículo se ha puesto en otras leyes, pero ha sido a veces con interpretaciones diversas de la Contraloría. Por lo tanto, nosotros ofreceríamos hacer una indicación en ese aspecto, tal vez podría ser o Sala o Senado, como parezca, al respecto. Perdón, ¿puedes repetir para que quede preciso lo que estás proponiendo? Proponemos que hacer una indicación para que no sea interpretable por la Contraloría de que las licencias y todos los derechos de los trabajadores se entiendan como que se entiendan efectivamente como trabajo efectivo, porque son parte de su derecho. ¿Lo asumimos como compromiso del...? Sí, un compromiso. Lo que no sé si alcanzamos a la sala o no. Perdón, dentro del trámite del proyecto de ley... Dentro del trámite del proyecto de ley lo podemos hacer como una indicación, para que no haya interpretaciones de la Contraloría. Cuando se entiende lo que se entiende por no trabajar... Disculpa, termina Jorge, porque si no... Porque el espíritu de ese artículo es que son las faltas injustificadas. Efectivamente, ese es el espíritu que se persigue. No es primera vez que se pone, pero ese es el espíritu, no castigar a alguien porque está con licencia médica menos pre y postnatal.
Por lo tanto, nos podríamos hacer cargo de eso. Y enfatizo que la tabla consideramos que es exigente en su tramo superior, no es tan exigente en el tramo bajo porque la historia de todos los demás servicios y del mismo registro civil muestra que se cumple 75%. El 95 es exigente, es cierto, pero por eso recalqué que este es el tercer bono. Ya el primer tema que ustedes mismos identificaron como más prioritario ya existe, que es la satisfacción usuaria, que el servicio lo gana, generalmente lo gana todos los años. Quedamos de votar quedamos de votar, disculpa Jorge, quedamos de votar por petición del diputado Lorenzini y por acuerdo a las 19:50 y son las 19:47. 10 segundos para las cuotas. Las cuotas, creo que hay una confusión porque las que se pagan en este año es en octubre y diciembre porque no hay mayo. O sea, entonces, este año y el próximo son años de excepción, son años de transición. El régimen en rigor empieza el 2018, porque en ese minuto van a haberse planteado las metas con un año de anticipación y se van a haber alcanzado a medir. Este año vamos a medir muy poco y el próximo año tampoco todo el año. Yo solo quiero agradecerle a todos. Solo quiero recordar que este es un proyecto que está en primer trámite constitucional. Yo creo que es como espíritu de la comisión pedirle al Ejecutivo que como todavía quedan procesos del proceso legislativo donde es posible perfeccionar a partir del compromiso se ha adquirido, también pedir como comisión que se mantenga el espacio de diálogo con el gremio para buscar perfeccionamiento del proyecto de ley. ¿Ah? Dicho eso, vamos a pedirle a nuestro secretario, como es el acuerdo de la comisión, proceder a votar. Hay que recordar que sí, hay una indicación del diputado Lorenzini, que esta vez no viene con la firma del diputado Jaramillo, lo sé. Tengo que, como usted sabe, declararla inadmisible. El proyecto está compuesto por 6 artículos permanentes y 4 transitorios. Si la totalidad de los artículos es competencia de la Comisión de Hacienda, por lo tanto yo les propongo una votación económica para que votemos el proyecto en una sola votación. ¿Les parece? Muy bien, acordado. Estimado secretario, puede proceder a tomar la votación. Señor, como se ha dispuesto por la comisión, en votación conjunta todo el articulado del proyecto, señor Aguiló. A favor. Señor Pepe Autos. Yo voy a votar a favor porque leyendo el protocolo, el proyecto al revés de lo que pensaba, lo traduce de manera casi perfecta y la objeción de las cuotas está resuelta de manera permanente. Va a ser tal como plantea el gremio, 2 cuotas en abril y octubre. Noviembre. Y 2018. Por supuesto, en este año y el próximo son de transición porque se requiere la puesta en marcha de los procesos de evaluación. A favor. Señor Chaín. A favor. Señor Lorenzini. Entendiendo que hay un compromiso de presentar por la DIPRE en la sala una aclaración, ¿no es cierto?, el tema de los tiempos, y esperando que de aquí al Senado, como decía nuestro presidente, algunos de los otros temas, lo de la UEF, otros temas que eran pendientes, por lo menos que le den una vuelta si algo más se puede mejorar y complementar de aquí al Senado. En esas condiciones voto a favor, presidente. Señor Macaya. Señor Melero. Señor José Miguel Ortiz. A favor. Señor Leopoldo Pérez. Existiendo más incertezas que certeza, voto en contra. Señor Chilling. A favor. Señor Silva. ¿Algún señor diputado que haya quedado sin votar? Nadie, ¿cierto? Perdón, señor presidente. Yo sé que le digo que no quería votar, pero lo estoy postergando sistemáticamente. ¿Cuál es el resultado? Yo quiero hacer una previa a la votación porque voy a votar a favor del proyecto, sí hacer una petición expresa al Ejecutivo, ya que el proyecto ha sido ingresado con discusión inmediata. La Comisión está haciendo un esfuerzo por despachar el proyecto. Respecto a la queja del gremio, particularmente respecto al diseño, en realidad en el proyecto de ley el diseño se expresa fundamentalmente en la tabla. ¿Ah? Y la verdad es que no tengo memoria precisa, pero la tabla propuesta y los porcentajes de cumplimiento propuestos, efectivamente colocar un tramo del 95 y más, no tengo cifras precisas, pero me da la impresión de que es una condición extraordinaria. ¿Ah?
que no es la condición habitual a la hora de colocar los tramos, que normalmente el último tramo es del 90 y más. ¿Ah? Por lo tanto, yo quiero hacer una petición expresa al gobierno respecto a que si estamos legislando, legislemos en el sector público de la manera más homogénea posible y no establezcamos particularidades que son excepcionalidades, que en lugar de resolver conflictos, generan conflictos. Entonces yo quiero pedir que puedan transmitir al Ejecutivo que nosotros estaríamos muy agradecidos de una indicación que modificara eso. Dicho eso, voto favorablemente. Diputado Aguiló, ¿estamos en votación? Sí, pido formalmente a la comisión que pudiera eventualmente aprobar que fuera de la comisión respaldando su petición. ¿Se hay acuerdo? Muy bien, se acuerda como petición de la Comisión de Hacienda al Ejecutivo. Resultado, señor presidente, el proyecto en su conjunto, el articulado, ha sido aprobado por 7 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones. El diputado informante, el señor Alejandro Santana. Muy bien. Cumplido el objeto de la sesión, se levanta.